Hola amigos, bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y el día de hoy vamos a aprender a calibrar un puente flotante de la manera más sencilla y con la mejor calidad. Así que si te gusta la idea, suscríbete y empecemos. En este caso, vamos a realizar la operación en una guitarra eléctrica Ibáñez, modelo Gio, a la cual no se le ha hecho mantenimiento durante un buen tiempo y además, se le han realizado cambios de calibre de cuerdas constantemente. Para empezar con el proceso, el primer paso es retirar los seguros de la cejilla superior con una llave Allen. A continuación, el paso número 2, consiste en quitar la tapa trasera de la guitarra, donde se encuentran los muelles para aflojarlos progresivamente y quitar posteriormente las cuerdas. Para continuar, el paso número 3, consiste en aflojar las cuerdas desde la microafinación, para poder retirarlas por completo de la guitarra y cambiarlas por unas nuevas. Aunque esto no es estrictamente necesario si las cuerdas aún están en buen estado y poseen una buena afinación. Sin embargo, sí, se recomienda cambiarlas para cada vez que se haga una calibración de este tipo. Posteriormente, el paso número 4 consiste en instalar las nuevas cuerdas en la guitarra. Para ello, empezamos introduciéndolas sobre el puente para después enrollarlas en las clavijas. A continuación, vamos a afinar la guitarra levemente sin tensionar mucho las cuerdas todavía, con el objetivo de que las cuerdas nuevas se vayan estabilizando. En este punto, vamos a encontrar dos escenarios. El primero y el más común, es que el puente haya quedado muy levantado. Y el segundo, es que haya quedado muy hundido como en este caso. En cualquiera de las dos situaciones, solucionaremos el problema con el paso 5, el cual es el punto más importante de todo este tutorial. Para este paso, vamos a necesitar una cuña de madera como esta. Su propósito es bloquear y estabilizar el puente momentáneamente, dejándolo en un estado fijo. Para ello, lo que se debe hacer es tomar la cuña e introducirla en la parte trasera de la guitarra, entre la madera y el metal, haciendo presión y verificando en la parte superior que el puente quede totalmente horizontal. La cuña va a permitir dejar el puente de una forma fija y estable, mientras se trabaja libremente con la tensión de los resortes hasta lograr el estado de suspensión requerido. Una vez tenemos el puente en la posición correcta, vamos a proceder con el paso número 6. El cual consiste en afinar la guitarra nuevamente desde las clavijas, de la manera más exacta posible. A continuación, el paso 7 es decisivo para la calibración correcta del puente flotante. En este paso, vamos a empezar a apretar los tornillos del muelle, de una forma paciente, progresiva y equitativa. Es decir, ambos tornillos a la vez y con giros muy cortos. Este proceso, se debe realizar sin tocar la cuña de madera, ya que el objetivo es seguir apretando los tornillos hasta llegar al momento en que la cuña caiga por su propio peso, dejando el puente con la misma tensión en los resortes, que la que tiene por encima con el calibre y tensión de las cuerdas. Este estado, es el que permite que el puente quede suspendido, o en el estado flotante que le da su nombre a este tipo de puente. Para el paso número 8, vamos a volver a colocar la tapa trasera de la guitarra con sus respectivos tornillos, y también los seguros de la cejilla superior. Para finalizar toda la calibración o estabilización del puente, vamos a proceder a realizar el paso número 9. El cual consiste en afinar la guitarra nuevamente, pero esta vez desde la microafinación. Es muy importante mencionar que una guitarra con puente flotante, no se debe afinar desde las clavijas, ya que esto provocaría que las cuerdas se rompan, y el trabajo de calibración de las tensiones, se pierda. Solamente se debe afinar desde la microafinación. Con esto, hemos llegado al final de este video, pero antes de despedirme quiero pedirte que si este episodio fue de tu agrado, me dejes un like, y sobre todo te suscribas al canal para apoyarme y poder seguir subiendo el mejor contenido con la mejor calidad. Hasta la próxima.